¿Alguna vez has sentido que el dolor que alguien te causó es demasiado grande para simplemente olvidarlo? ¿Has pensado que el perdón es imposible, que algunas heridas nunca sanan? ¿Y si te dijera que dentro de la enseñanza de Jesús hay un secreto oculto que muy pocos conocen, un poder capaz de liberarte del peso del rencor, de transformar tu corazón y de abrir las puertas de bendiciones que hoy están cerradas en tu vida? El perdón no es solo una palabra bonita en la Biblia, es un arma espiritual, un canal de sanidad, una llave que puede cambiar tu destino. Pero, ¿cómo puedes perdonar cuando el daño ha sido tan profundo? ¿Cómo puedes soltar el dolor cuando todo dentro de ti grita justicia? Jesús tiene la respuesta, y en este mensaje descubrirás lo que Él mismo enseñó sobre el perdón y cómo aplicarlo en tu vida. Hay un mensaje divino esperándote, un mensaje que podría cambiar la forma en que ves a tus enemigos, a ti mismo y a Dios. Porque lo que pocos saben es que el perdón no es un favor que le haces a los demás, sino un regalo que Dios te da a ti. Antes de continuar, quiero que declares tu fe. Escribe paz en Cristo como una señal de que hoy abres tu corazón a la enseñanza de Jesús. No es solo un comentario, es un acto de fe. Además, al compartir este mensaje, ayudas a que más personas escuchen la palabra de Dios y encuentren consuelo en su amor. Este espacio es más que un simple lugar de enseñanza, es una comunidad de creyentes que buscan la verdad en la palabra. Para muchos, estos mensajes son su única iglesia, su única guía en el caminar con Cristo. Por eso, es importante que participemos juntos. Escucha con atención, porque en esta enseñanza encontrarás una clave poderosa para desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de tiempo, porque podrías estar a punto de recibir la respuesta que tanto has buscado. Ahora, abramos la Biblia y descubramos juntos lo que Jesús nos enseña sobre el perdón. Jesús y el perdón incondicional. La cruz es el ejemplo supremo del perdón. Perdonar no es una sugerencia en la vida cristiana, es un mandato divino. Y si alguien nos enseñó a perdonar de manera radical, fue Jesús. Piénsalo por un momento, Jesús fue traicionado, abandonado, humillado, golpeado y crucificado. Su rostro fue desfigurado, su espalda destrozada por los látigos romanos. Clavos atravesaron sus manos y sus pies. Y mientras su cuerpo era lacerado por el dolor, aquellos que lo llevaron a ese estado se burlaban de él, escupían su nombre y celebraban su sufrimiento. Cualquier ser humano habría sentido ira y habría clamado justicia. Pero Jesús hizo algo que desafía toda lógica humana. Clavado en la cruz, con su último aliento, pronunció las palabras más impactantes que la humanidad ha escuchado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Jesús, en medio del peor sufrimiento imaginable, orar por aquellos que lo destruían? La respuesta es una de las enseñanzas más profundas que cambiarán tu vida si la comprendes. El perdón no es una reacción emocional, es una decisión espiritual. Jesús no esperó a que sus agresores cambiaran, ni a que le pidieran disculpas. No puso condiciones. Él perdonó porque el perdón es parte de la esencia de Dios. Y si somos llamados a ser como Cristo, ¿cómo podemos justificar el odio en nuestros corazones? Tal vez pienses, es que Jesús era Dios, yo soy humano, no puedo perdonar algo tan grande. Déjame decirte algo, no se trata de tu fuerza, sino de su poder en ti. Cuando Jesús nos mandó perdonar, no lo hizo porque fuera fácil, sino porque es la única forma de ser libres. El rencor te ata, el odio te esclaviza, pero el perdón te hace semejante a Cristo. Ahora quiero que hagas algo, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonaste. Hazlo como un acto de fe, no importa si aún no sientes el deseo de perdonar, porque el perdón no comienza en el corazón, sino en la obediencia a Dios. José y el perdón, un reflejo de Cristo. El perdón es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida, y a veces el dolor es tan profundo que parece imposible soltarlo. Pero la historia de José en el Antiguo Testamento nos muestra un reflejo de Cristo y del poder transformador del perdón. Imagina por un momento que eres un joven con grandes sueños, con un destino divino sobre tu vida. Pero un día, las personas que deberían protegerte y amarte, tus propios hermanos, te traicionan. Te venden como esclavo, te arrancan de tu hogar, de tu familia, de tu futuro.
Eso es exactamente lo que le sucedió a José. José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un esclavo en una tierra extranjera. Fue acusado injustamente de un crimen que no cometió y lanzado a la cárcel. Años de sufrimiento, años de injusticia. Si alguien tenía razones para odiar, era José. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Dios no se olvidó de José. Cada injusticia fue parte de un plan divino. Y un día, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Entonces, llegó el momento decisivo. Los mismos hermanos que lo vendieron llegaron a Egipto en busca de alimento. Estaban en sus manos. José tenía el poder para vengarse, podía hacerlos pagar. Pero en lugar de eso, José eligió el camino de Cristo. Cuando se rebeló ante sus hermanos, no les dijo, miren dónde estoy ahora pagarán por lo que me hicieron. No. José los abrazó y les dijo algo que solo un corazón alineado con Dios puede decir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. ¡Qué declaración tan poderosa! José entendió lo que muchos no logran ver: el perdón no justifica la maldad de los demás, pero libera tu alma del veneno del rencor. Y aquí es donde su historia se entrelaza con la de Jesús. Jesús, al igual que José, fue traicionado por aquellos que lo rodeaban. Fue vendido por Judas, negado por Pedro, abandonado por sus discípulos. Y aún así, eligió perdonar. El perdón de José nos apunta al perdón de Cristo. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez en tu vida haya alguien que te ha lastimado profundamente, alguien que te traicionó, te abandonó, te hirió sin piedad. Quizás estás cargando con un resentimiento que ha estado envenenando tu corazón durante años. Y te has preguntado, ¿cómo puedo seguir adelante si no puedo olvidar lo que me hicieron? La respuesta está en Jesús. El perdón no es una emoción, es una decisión, es un acto de fe. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que lo que te hicieron está bien. Estás diciendo que ya no dejarás que el dolor controle tu vida. José pudo haber pasado el resto de su vida odiando a sus hermanos, pero en su perdón encontró libertad. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, conviérteme en un reflejo de tu perdón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando perdonas, algo sobrenatural ocurre en tu interior. Es como si un peso invisible cayera de tus hombros, como si el alma se llenara de paz. Jesús no nos llamó a perdonar porque sea fácil, sino porque el perdón nos sana, nos restaura y nos abre la puerta a las bendiciones de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios siempre ha obrado en los corazones dispuestos a perdonar. Piensa en Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios, pero el enemigo lo atacó con todo su poder. Perdió a sus hijos, su riqueza, su salud. Para colmo, sus propios amigos lo acusaron falsamente, diciéndole que todo su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Después de todo lo que pasó, Job pudo haber guardado rencor, pero en lugar de eso, hizo algo sorprendente: oró por sus amigos. Y en ese momento, Dios cambió su historia. La Biblia dice que Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 horas y 10 minutos. ¿Notas el poder del perdón? Job no recibió su restauración cuando se lamentaba ni cuando se quejaba. Su bendición vino cuando decidió soltar el resentimiento y orar por aquellos que le hicieron daño. Y esta es la clave: hay bendiciones retenidas en tu vida porque aún no has perdonado. Quizás has estado pidiendo un milagro, una respuesta de Dios, pero la llave para abrir esa puerta está en tu corazón. Dios no puede bendecir un alma que está encadenada al odio. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. No se trata de un simple consejo, es un principio espiritual que rige el reino de los cielos. Si queremos experimentar la plenitud de la gracia de Dios, debemos aprender a perdonar como Él nos perdonó. El engaño del enemigo.
El enemigo sabe el poder que tiene el perdón, y por eso hará todo lo posible para que no perdones. Él pondrá pensamientos en tu mente, no se lo merece, si lo perdonas, te hará daño otra vez, el dolor es demasiado grande para olvidarlo. Pero aquí está la verdad, el perdón no es para la otra persona, es para ti. No se trata de justificar el mal que te hicieron, sino de liberarte de la amargura que te impide avanzar. Cuando no perdonas, es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El rencor no lastima a quien te dañó, te lastima a ti. Y Satanás lo sabe, por eso quiere que mantengas ese resentimiento en tu corazón. Pero hoy es el día en que esas cadenas se rompen. Hoy es el día en que decides soltar ese peso y entregárselo a Dios. Hoy es el día en que tomas la decisión de ser libre. Si este mensaje está tocando tu corazón, es porque Dios te está hablando. Él quiere sanarte, quiere restaurarte, pero no puede hacerlo si sigues aferrado al pasado. Decide hoy perdonar. No esperes a que la otra persona cambie. No esperes a que te pidan perdón. Perdona porque Jesús te ha perdonado a ti. La oración que rompe cadenas. Si quieres experimentar el poder del perdón en tu vida, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. No es solo repetir palabras, es un acto de fe que traerá liberación a tu alma. Cierra tus ojos y di conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que he guardado rencor en mi corazón. He permitido que el dolor y la amargura tomen lugar en mi vida, pero hoy decido soltarlo todo en tus manos. Perdono a cada persona que me ha herido, así como tú me has perdonado a mí. Rompo las cadenas del odio, del resentimiento y de la tristeza. Declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Lléname de tu paz, Señor, y ayúdame a caminar en amor. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que escribas en los comentarios, soy libre en Cristo. Decláralo con fe, porque algo poderoso ha sucedido en tu interior. Las recompensas del perdón. Cuando decides perdonar, comienzas a experimentar la verdadera paz de Dios. La Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5, 22-23. Pero para que este fruto crezca en nosotros, primero debemos arrancar la raíz de la amargura. El perdón te abre las puertas a nuevas oportunidades. Hay personas que han visto cambios radicales en sus vidas después de decidir perdonar. Relaciones restauradas, corazones sanados, puertas de bendición abiertas. Cuando José perdonó a sus hermanos, Dios lo puso en una posición de honra. Cuando Job oró por sus amigos, Dios le dio el doble de lo que había perdido. Cuando Jesús perdonó en la cruz, abrió el camino para nuestra salvación. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero primero necesitas dar este paso de fe. Un nuevo comienzo. Hoy es un día de restauración. No importa cuánto tiempo hayas cargado con ese dolor, no importa cuán profunda sea la herida, Jesús tiene el poder de sanarte completamente. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero invitarte a que compartas tu testimonio. ¿Has experimentado el poder del perdón? ¿Has visto cómo Dios ha transformado tu corazón cuando decidiste soltar el rencor? Déjalo en los comentarios y edifica la vida de otros. Y si aún sientes que te cuesta perdonar, quiero que sepas que Dios está trabajando en ti. No estás solo en este proceso. Pídele a Dios que te ayude y Él lo hará. Antes de terminar, quiero orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha recibido esta palabra. Te pido que toques sus corazones, que sanes sus heridas y que les des la fuerza para perdonar. Rompe toda cadena de amargura, de resentimiento y de dolor. Llena sus vidas con tu amor y tu paz. Declaro en el nombre de Jesús que hoy comienza una nueva etapa, una etapa de libertad y restauración. Amén. Si esta oración fue para ti, escribe amén en los comentarios. No olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Dios quiere usarte para llevar su luz a otros. Que la paz de Cristo llene tu vida y que el perdón de Dios transforme tu corazón. Hoy es el día en que decides ser libre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
El amor de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Es capaz de transformar corazones endurecidos, restaurar vidas rotas y traer esperanza donde solo había desesperación. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios manifiesta su amor incondicional por la humanidad, aun cuando ésta le ha fallado. El enemigo quiere que creas que no eres digno del amor de Dios, que has cometido demasiados errores, que ya no hay oportunidad para ti. Pero hoy quiero decirte que no importa lo que hayas hecho, Dios sigue amándote con un amor eterno. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni herida tan profunda que Él no pueda sanar. Su amor cubre multitud de pecados y nos da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Dios nunca te ha abandonado. Quizás en este momento sientes que estás solo, que Dios no está contigo. Pero quiero recordarte que Él ha prometido estar a tu lado en todo momento. En Deuteronomio 31:6, Dios dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios irá delante de ti. Él nunca te dejará ni te abandonará. Hay momentos en la vida en los que las pruebas parecen interminables. Pasamos por dificultades que nos hacen cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Pero es precisamente en esos momentos cuando su amor se hace más evidente. Dios no te ha olvidado. Él sigue trabajando en tu vida, aunque no lo veas. A veces, el dolor nos ciega y no nos permite ver la mano de Dios en medio de la tormenta. Pero quiero animarte a confiar en su fidelidad. Él tiene un propósito en cada situación, incluso en aquellas que no entendemos. El amor que transforma vidas. Cuando experimentamos el verdadero amor de Dios, no podemos seguir siendo los mismos. Su amor nos cambia, nos renueva y nos impulsa a amar a los demás con el mismo amor con el que hemos sido amados. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de amor cuando dio su vida en la cruz por nosotros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no murió por nosotros porque lo mereciéramos, sino porque nos ama. Su amor es incondicional, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor que nos persigue, que nos busca y que nos transforma. Si en este momento sientes que tu corazón está endurecido, que hay heridas que no han sanado, quiero invitarte a abrir tu corazón al amor de Dios. Permítele entrar en tu vida y sanarte por completo. Sanando el corazón a través del amor de Dios. El amor de Dios tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Quizás has pasado por traiciones, rechazos, abusos o pérdidas que han dejado cicatrices en tu alma. Pero Dios quiere restaurarte y hacerte nuevo. En Isaías 61:1, la Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús vino para sanar los corazones quebrantados. No importa cuán grande sea tu dolor, su amor es mayor. No importa cuán profundo sea tu sufrimiento, Él tiene el poder de restaurarte. Pero para recibir su sanidad, necesitas abrirle tu corazón. Dios no forza su amor en nadie. Él espera con paciencia a que le permitamos entrar y obrar en nuestras vidas. Un amor que nos da identidad. El amor de Dios no solo nos sana, sino que también nos da identidad. En un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, que necesitamos demostrar nuestro valor, Dios nos recuerda que somos amados por quien somos, no por lo que hacemos. Un Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No eres cualquier persona. Eres un hijo de Dios. No importa lo que el mundo diga de ti, lo que otros piensen o cómo te sientas en este momento. Tu identidad no está en tu pasado, en tus errores o en tus circunstancias. Tu identidad está en Cristo. Cuando comprendemos esto, vivimos con seguridad, con confianza, sabiendo que somos amados incondicionalmente. No necesitamos buscar la aprobación de los demás, porque ya hemos sido aceptados por el Padre Celestial. El amor que nos llama a amar. Cuando experimentamos el amor de Dios, no podemos guardarlo solo para nosotros. Somos llamados a compartir ese amor con los demás.
Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No se trata solo de decir que amamos, sino de demostrarlo con nuestras acciones. El amor de Dios nos impulsa a perdonar, a servir, a dar sin esperar nada a cambio. El mundo necesita el amor de Dios, y tú y yo somos llamados a ser instrumentos de ese amor. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están heridas, que se sienten solas, que necesitan esperanza. Hoy quiero desafiarte a que seas un reflejo del amor de Dios en la vida de alguien más. Puede ser a través de una palabra de aliento, un acto de generosidad, un gesto de compasión. Recibe el amor de Dios hoy. Si has sentido que te ha faltado amor, si has creído la mentira de que no eres digno, quiero decirte que hoy Dios extiende sus brazos hacia ti. No importa lo que hayas hecho, Él te ama con un amor eterno. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito tu amor en mi vida. He buscado llenar mi corazón con muchas cosas, pero nada me ha dado la paz que solo tú puedes dar. Hoy decido abrir mi corazón a ti. Te pido que sanes mis heridas, que restaures mi vida y que me hagas experimentar tu amor como nunca antes. Gracias por amarme incondicionalmente. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, quiero que escribas en los comentarios: recibo el amor de Dios. Un amor que nunca falla. El amor de Dios es el único que nunca te fallará. Los seres humanos pueden decepcionarte, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios siempre será fiel. Romanos 8, 38-39 nos da una promesa poderosa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. No importa lo que enfrentes, Él siempre estará contigo. Hoy es el día de recibir su amor y compartirlo con el mundo. No guardes para ti lo que Dios ha puesto en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y sea un reflejo del amor de Dios en la tierra. Dios no te creó por accidente. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan para ti. Tu vida tiene un propósito, aunque a veces no lo veas o no lo entiendas. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas personas viven sin rumbo, sintiéndose vacías y sin dirección, porque no han descubierto el propósito para el cual fueron creadas. Pero Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Él nos diseñó con dones y talentos únicos que debemos usar para su gloria. Quizás en este momento no entiendes cuál es tu propósito, pero quiero decirte que Dios lo revelará en el momento adecuado. No tienes que compararte con nadie, ni sentirte menos por no estar en el mismo nivel que otros. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y lo cumplirá en su tiempo. Escuchando la voz de Dios. Para descubrir nuestro propósito, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones, con el ruido del mundo, que no tomamos tiempo para oír lo que Dios quiere decirnos. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, por medio de otras personas, e incluso a través de las circunstancias. Pero para reconocer su voz, debemos estar en sintonía con Él. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Dios quiere guiarte en cada paso que tomes, pero necesitas estar dispuesto a escucharle. No te dejes llevar por la ansiedad, ni tomes decisiones apresuradas. Busca su dirección en oración y confía en que Él te llevará por el camino correcto, superando los obstáculos para cumplir tu propósito. El enemigo tratará de hacerte creer que no eres capaz de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Usará el miedo, la duda, la inseguridad y el desánimo para detenerte. Pero hoy quiero recordarte que en Cristo tienes la victoria. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No permitas que el temor te paralice. No dejes que el pasado defina tu futuro.
Dios es experto en usar a personas imperfectas para llevar a cabo su plan. Mira la historia de Moisés, quien tenía miedo de hablar en público, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Mira a David, que era solo un pastor de ovejas, pero llegó a ser rey. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Si Él ha puesto un propósito en tu vida, también te dará todo lo que necesitas para cumplirlo. Renovando tu mente con la verdad de Dios. Uno de los mayores obstáculos para vivir en el propósito de Dios es la batalla en nuestra mente. Muchas veces nos llenamos de pensamientos negativos que nos hacen sentir inadecuados, incapaces o indignos. Pero la palabra de Dios nos enseña a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos reemplazar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. En lugar de decir no soy suficiente, debemos declarar soy más que vencedor en Cristo. En lugar de decir no tengo propósito, debemos afirmar Dios tiene planes de bien para mi vida. Llena tu mente con la palabra de Dios y verás cómo tu perspectiva cambia. En lugar de ver problemas, comenzarás a ver oportunidades. En lugar de sentirte derrotado, caminarás en la victoria que Dios ya ha preparado para ti. La importancia de la obediencia. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero es necesario que camines en obediencia. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios sin estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Pero la verdadera transformación y el cumplimiento de nuestro propósito vienen cuando decidimos obedecerle en todo. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Obedecer a Dios no siempre será fácil. Habrá momentos en los que su dirección parecerá ilógica o difícil. Pero debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cada acto de obediencia nos acerca más a su propósito y nos permite experimentar su favor y su gracia en nuestra vida. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando caminas en el propósito de Dios, verás cómo Él abre puertas que jamás imaginaste. Oportunidades que parecían imposibles se harán realidad porque Dios está a tu favor. Apocalipsis 3:8 dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Quizás has enfrentado rechazos, puertas cerradas, oportunidades perdidas. Pero quiero decirte que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. No te desanimes si en este momento no ves el camino claro. Dios está obrando en el trasfondo y, en su tiempo perfecto, abrirá las puertas correctas para ti. Viviendo con propósito cada día. No tienes que esperar un gran momento para empezar a vivir en el propósito de Dios. Puedes comenzar hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano. Dios no solo nos llama a grandes misiones, sino también a ser fieles en lo ordinario. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sirve a Dios con excelencia en todo lo que hagas. En tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. Ama, ayuda, da lo mejor de ti cada día. Dios usa lo pequeño para preparar lo grande. Un llamado a la acción. Hoy quiero desafiarte a dar un paso de fe hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. No esperes a sentirte listo. No permitas que el miedo te detenga. Dios está contigo y te dará la fuerza para avanzar. Si hoy decides caminar en el propósito de Dios, quiero que escribas en los comentarios, Señor, aquí estoy, úsame. Recuerda, tu vida tiene un propósito divino. No fuiste creado por casualidad. Dios tiene planes maravillosos para ti, y si confías en Él, verás cómo cada pieza de tu vida encaja perfectamente en su plan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón nos hace experimentar el amor de Dios. ¿Por qué esta mujer pudo sentir la presencia de Jesús de una manera tan profunda? Porque entendió el poder del perdón. Su corazón fue limpiado, y en ese momento pudo experimentar el amor de Dios en su máxima expresión. Este es el secreto que muchos desconocen: entre más entiendes el perdón de Dios, más cerca estarás de su presencia. Cuando perdonas, tu espíritu se alinea con el corazón de Dios,
cuando sueltas el rencor, se abre un canal directo de comunión con el Padre. El perdón te convierte en un adorador verdadero, derribando la barrera espiritual que el rencor levanta. Jesús nos mostró que, si queremos acercarnos a Dios, primero debemos limpiar nuestro corazón de toda amargura. Él dijo, sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, Mateo 5, 23-24. Dios valora más el perdón que la ofrenda. Puedes cantar, puedes orar, puedes diezmar, pero si hay falta de perdón en tu corazón, algo te estará separando de su presencia. Jesús nos dice que, antes de buscar a Dios, primero arreglemos nuestro corazón con los demás. Si sientes que te has alejado de la presencia de Dios, quiero que sepas esto: Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él cuando dejamos que el rencor, la amargura y el pecado ensucien nuestro corazón. Pero hoy puedes volver a experimentar su amor. Hoy puedes sentir su presencia nuevamente, solo necesitas soltar el peso del rencor y abrir tu corazón al perdón. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, Santiago 4:8. El perdón es la llave para acercarte a Dios otra vez. Si anhelas volver a sentir la presencia de Dios en tu vida, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, quiero un corazón limpio para experimentar tu presencia. Hazlo con fe, hoy algo está cambiando en tu interior. El perdón no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que también tiene el poder de sanar relaciones rotas. Muchas veces, las heridas que llevamos no vienen de extraños, sino de personas cercanas, familiares, amigos, hermanos en la fe, personas que amamos pero que nos han lastimado profundamente. Y quizás tú te has preguntado: ¿puedo confiar otra vez? ¿Puede una relación rota ser restaurada? Jesús nos enseñó que sí es posible, y lo hizo con una de las historias más conmovedoras de la Biblia, su reconciliación con Pedro. Pedro no era cualquier discípulo, era uno de los más cercanos a Jesús. Había caminado sobre el agua, había visto la gloria de Cristo en el monte de la Transfiguración y había prometido dar la vida por él. Pero en la noche más oscura de Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Mientras Jesús estaba siendo juzgado y golpeado, Pedro estaba afuera con miedo de ser descubierto. 3 veces le preguntaron: ¿eres tú uno de sus discípulos? Y 3 veces Pedro mintió. La tercera vez, lo negó con maldiciones, diciendo que no lo conocía. En ese momento, el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Salió de allí y lloró amargamente, Mateo 26, 75. Pedro estaba destruido. Había traicionado a su maestro y sentía que todo estaba perdido. Pero Jesús no había terminado con él. Después de su resurrección, Jesús fue a buscar a Pedro. Este había regresado a su antigua vida de pescador, tal vez pensaba que ya no tenía lugar en el ministerio. Pero Jesús se apareció en la orilla y lo llamó. Al reconocerlo, Pedro se lanzó al agua y nadó hasta Jesús. En ese momento, Jesús hizo algo hermoso: no le reprochó su traición ni le recordó su error. Le hizo una pregunta llena de amor y redención: Pedro, ¿me amas? Juan 21:15. Con el corazón quebrantado, Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le hizo la misma pregunta, y 3 veces Pedro reafirmó su amor. 3 negaciones fueron redimidas con 3 declaraciones de amor y restauración. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró. Lo puso nuevamente en su propósito, le devolvió su identidad y su llamado. Pedro falló. Pedro traicionó. Pedro negó a Jesús en el momento más crítico. Pero el amor de Jesús fue más grande que su traición. Jesús nos muestra que el verdadero perdón no solo suelta el dolor, sino que también abre la puerta para la restauración. Si Jesús pudo perdonar a Pedro y restaurarlo, ¿por qué tú no podrías hacer lo mismo con las personas que te han herido? El perdón no siempre significa que las cosas volverán a ser como antes, pero sí significa sanar el corazón y estar en paz con Dios y con los demás. Hay relaciones que pueden ser restauradas, otras tal vez nunca volverán a ser iguales.
pero el perdón siempre traerá sanidad. Si hay alguien en tu vida con quien tienes una relación rota, hoy es el día para dar el primer paso. Tal vez no puedas controlar la reacción de la otra persona, pero sí puedes decidir liberar tu corazón del resentimiento. Escribe en los comentarios: Señor, hoy recibo el perdón y la restauración en mi vida. El perdón no solo sana y libera, también nos impulsa hacia nuestro propósito en Dios. Muchos creyentes sienten que no pueden ser usados por Dios porque han cometido errores en el pasado. Tal vez tú has pensado: Dios no me puede usar después de lo que hice. He fallado demasiado. No soy digno de su llamado. Pero hoy quiero que escuches una verdad que cambiará tu vida: Dios no elige a los perfectos, Él transforma a los quebrantados y los usa para su gloria. Y el mayor ejemplo de esto es Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de convertirse en Pablo, Saulo de Tarso era un enemigo del Evangelio. Era un fariseo celoso que perseguía y arrestaba a los cristianos. De hecho, fue testigo y aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, Hechos 8:1. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba luchando contra Dios. Hasta que Jesús mismo lo confrontó. Un día, mientras Saulo iba camino a Damasco con cartas para arrestar cristianos, una luz del cielo lo rodeó y lo cegó. Entonces escuchó una voz poderosa que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, él respondió: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 3-5. En ese momento, la vida de Saulo cambió para siempre. Por 3 días quedó ciego y sin comer. Dios lo estaba preparando para algo más grande de lo que él imaginaba. Saulo pensó que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra él. Jesús lo detuvo en el camino y, en su gracia, en lugar de castigarlo, le dio una nueva oportunidad. Dios envió a un discípulo llamado Ananías para orar por Saulo y restaurarle la vista. Al principio, Ananías tuvo miedo, porque sabía quién era Saulo y todo el daño que había causado a la iglesia. Pero Dios le dijo algo poderoso: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el predicador. Aquel que antes destruía la iglesia ahora la edificaba. Su vida fue completamente transformada por la gracia de Dios. Y esto nos muestra una verdad poderosa: no importa cuán grande haya sido tu error, Dios tiene el poder de restaurarte y usarte para su gloria. No importa tu pasado, lo que cuenta es lo que Dios puede hacer contigo hoy. Tal vez te has sentido indigno del llamado de Dios. Tal vez has pensado que tus errores te descalifican. Pero hoy quiero decirte algo: Dios no te ha desechado. Él te llama, te restaura y te levanta para cumplir su propósito en ti. Si Dios pudo transformar a Saulo en Pablo, ¿qué no podrá hacer contigo? Lo único que necesitas es rendirte a su gracia y permitirle sanar tu corazón. El perdón de Dios no solo nos limpia del pecado, sino que también nos da una nueva identidad. Cuando Dios te perdona, ya no eres definido por tu pasado, sino por su propósito en tu vida. El enemigo tratará de recordarte lo que hiciste, pero Dios te dice: yo ya lo olvidé. La Biblia nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, 12. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué seguir cargando con la culpa? Es tiempo de dejar el pasado atrás y caminar en la libertad que Cristo te ha dado. Hay algo más que el perdón produce en nuestras vidas: nos da autoridad espiritual. Cuando entiendes cuánto has sido perdonado, caminas con una nueva seguridad en Dios. Miremos el caso de la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume. Era una mujer con un pasado marcado por el pecado, pero al encontrarse con Jesús, su vida cambió. Lloró a sus pies, lo secó con su cabello y derramó un perfume costoso sobre él. Los fariseos la criticaron, pero Jesús dijo algo poderoso: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. El perdón transforma el corazón y nos llena de amor por Dios.
Cuando sabes cuánto te ha perdonado el Señor, no puedes evitar amarlo con todo tu ser. La adoración verdadera nace de un corazón que ha sido perdonado. Y ese amor te da autoridad. Ya no eres un esclavo del pecado ni de la condenación, eres un hijo amado de Dios, revestido de su gracia y poder. El enemigo quiere mantenerte atado al pasado, pero Jesús quiere liberarte para que camines en tu llamado. Cuando entiendes que eres perdonado, caminas con la seguridad de que Dios está contigo. Ya no te defines por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Su sangre fue suficiente para limpiarte y hacerte nuevo. Además del perdón de Dios, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Para muchos, este es el paso más difícil. A veces creemos que Dios nos ha perdonado, pero seguimos castigándonos por nuestros errores. Nos sentimos indignos, incapaces de avanzar, atrapados en la culpa. Pero hoy quiero decirte esto, el sacrificio de Jesús fue suficiente. No necesitas pagar por lo que Él ya pagó. El apóstol Pablo pudo haber vivido atormentado por su pasado, recordando las vidas que destruyó. Pero él decidió creer en la gracia de Dios y caminar en su propósito. Por eso escribió, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, Filipenses 3, 13-14. Tú también puedes tomar esa decisión hoy. Decide soltar el peso de la culpa y creer en el perdón de Dios. Decide verte como Él te ve, limpio, redimido, amado. Cuando te perdonas a ti mismo, puedes vivir en la plenitud del propósito de Dios. Pero hay otro aspecto del perdón que no podemos ignorar, el perdón hacia los demás. Jesús nos enseñó que, así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. En la oración del Padre Nuestro, dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. No podemos recibir el perdón de Dios y, al mismo tiempo, retener el perdón hacia otros. Sé que perdonar no siempre es fácil. Hay heridas profundas, traiciones dolorosas, injusticias que nos han marcado. Pero cuando decidimos perdonar, nos liberamos de la amargura y abrimos nuestro corazón a la paz de Dios. El perdón no significa justificar lo que nos hicieron, significa soltar el derecho a vengarnos y confiar en que Dios es el justo juez. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras era crucificado, mientras sufría el peor dolor imaginable, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, nosotros también podemos perdonar a quienes nos han herido. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Tal vez no sientes ganas de perdonar, pero cuando tomas la decisión de hacerlo, Dios te da la gracia para sanar. Y cuando perdonas, recibes libertad. La falta de perdón es una prisión, pero el perdón es la llave que te libera. Hoy es un día de liberación. Hoy es el día para soltar el resentimiento, la culpa y el dolor. Dios quiere que vivas en libertad, sin cadenas que te aten al pasado. Él quiere restaurarte, sanarte y usarte para su gloria. Pero todo comienza con el perdón. Si hoy decides recibir el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás, quiero que hagas una declaración de fe. Escribe en los comentarios, hoy elijo el perdón y la libertad en Cristo. Decláralo con fe, porque algo poderoso está sucediendo en tu vida. Dios te está llevando a un nuevo nivel. Estás dejando atrás el pasado y caminando en una nueva identidad. Su gracia te cubre, su amor te sostiene y su poder te capacita para vivir en plenitud. No permitas que nada te detenga. El perdón ha abierto la puerta para que entres en la vida abundante que Dios tiene para ti. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de restauración. Recibe el perdón de Dios, suelta el peso del pasado y avanza con confianza. Dios tiene grandes planes para ti, y el perdón es el primer paso para caminar en ellos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón nos lleva a nuestro propósito, Jesús y la restauración de Pablo. No solo sana y libera, sino que también nos impulsa hacia el plan de Dios. Muchos creyentes creen que sus errores los descalifican para ser usados por Dios. Tal vez pienses,
Dios no puede usarme después de lo que hice. Pero la verdad es que Dios no escoge a los perfectos, sino que transforma a los quebrantados. Un ejemplo claro es Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo perseguía a los cristianos y aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 8:1. Creía que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad se oponía a él. Sin embargo, en el camino a Damasco, Jesús lo confrontó con una luz que lo dejó ciego y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 3-5. Durante 3 días, Saulo quedó ciego y en crisis, pero Dios tenía un propósito mayor para él. Llamó a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera a orar por Saulo. A pesar del temor, Ananías obedeció, y cuando impuso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. El perseguidor se convirtió en un predicador del Evangelio. Si Dios pudo perdonar a un hombre como Saulo y convertirlo en el apóstol Pablo, ¿qué no podrá hacer contigo? No importa tu pasado, Dios puede redimirte y usarte para su gloria. No permitas que la culpa te aleje de tu propósito. Dios no solo te perdona, sino que también te llama. El perdón no solo es un regalo que recibimos, sino también una herramienta que nos capacita para avanzar. Jesús no solo restauró a Pablo, sino que le dio una nueva misión. Pasó de ser un perseguidor de cristianos a un incansable evangelista que llevó el mensaje de salvación a todo el mundo conocido de su tiempo. Viajó por ciudades, predicó en sinagogas, escribió cartas que hasta el día de hoy transforman vidas. Así también, cuando recibimos el perdón de Dios, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ese perdón nos impulsa a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos llena de pasión para hablar de su gracia y amor. Cada testimonio de perdón es una oportunidad para que otros conozcan la misericordia de Dios. El enemigo siempre intentará recordarte tus fallas, hacerte sentir indigno, pero la voz de Dios es más fuerte. Él dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Si Dios te ha perdonado, no hay condenación para ti, Romanos 8:1. Él ha echado tus pecados al fondo del mar, Miqueas 7:19, así que no permitas que el pasado te impida vivir el presente con propósito. Otro aspecto importante del perdón es que nos capacita para perdonar a otros. Así como hemos recibido misericordia, debemos extenderla. Jesús contó una parábola sobre un siervo que debía una gran suma de dinero a su rey. Cuando el rey quiso cobrarle, el siervo rogó por misericordia y el rey le perdonó la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo salió y encontró a alguien que le debía una cantidad mucho menor y, en lugar de perdonarlo, lo hizo encarcelar. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho, se enojó y lo castigó, Mateo 18, 23-35. Jesús concluyó la historia diciendo que así hará Dios con nosotros si no perdonamos a los demás. No porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque un corazón que se aferra al rencor se cierra a la gracia. La falta de perdón nos encadena, pero el perdón nos libera. Perdonar no significa minimizar el daño que nos hicieron ni justificar lo que estuvo mal. Significa soltar el peso, confiar en que Dios es el justo juez y dejar que Él sane nuestro corazón. Hay personas que llevan años atrapadas en el resentimiento, sin darse cuenta de que se están lastimando a sí mismas. Pero hoy Dios quiere liberarte. El perdón no es fácil, pero es un acto de obediencia y fe. Cuando decides perdonar, aunque no lo sientas, Dios se encarga de hacer la obra en tu corazón. Te da paz, sanidad y restauración. Jesús dijo en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón abre puertas que el rencor mantiene cerradas. Tal vez has sentido que tu vida está estancada, que no avanzas, que hay una barrera invisible. A veces, esa barrera es la falta de perdón. Pero hoy Dios te llama a soltar, a dejar el pasado atrás y a caminar en libertad. Cuando decides perdonar, algo sobrenatural ocurre. Dios sana tu corazón, renueva tu mente y te llena de su paz. No significa que olvidarás de inmediato lo que pasó, pero sí significa que ya no te definirá.
ya no tendrá poder sobre ti. Hoy es el día para tomar una decisión. Si has estado luchando con la culpa, recibe el perdón de Dios. Si te ha costado perdonarte a ti mismo, recuerda que Dios ya te hizo nuevo. Si has guardado rencor hacia alguien, entrégaselo a Dios y decide perdonar. Dios tiene un plan para tu vida, y el perdón es la llave que abre las puertas de su propósito. No permitas que el enemigo te robe la paz ni que el pasado dicte tu futuro. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para caminar en la gracia de Dios. Recibe su perdón. Perdona a otros. Perdónate a ti mismo. Y avanza con la certeza de que Dios tiene algo maravilloso para ti. El poder del perdón no solo nos restaura individualmente, sino que también transforma nuestras relaciones y nos permite vivir en la plenitud del propósito de Dios. Muchas veces, el enemigo usa la falta de perdón como una herramienta para mantenernos atrapados en el pasado, llenos de amargura y resentimiento. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en libertad, y esa libertad comienza con una decisión: perdonar. Jesús nos dio el más grande ejemplo de perdón cuando, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, no solo estaba demostrando su amor por aquellos que lo crucificaban, sino que nos estaba enseñando cómo debemos vivir. El perdón no es solo para quienes lo merecen, sino para todos, incluso para quienes nos han lastimado profundamente. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es el orgullo. Muchas veces, creemos que perdonar es una muestra de debilidad o que al hacerlo estamos aprobando lo que nos hicieron. Pero la verdad es que el perdón es un acto de fortaleza y madurez espiritual. No significa que lo que sucedió estuvo bien, sino que estamos eligiendo soltar el dolor y confiar en la justicia de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando intentamos tomar la justicia en nuestras manos, nos cargamos con un peso que no nos corresponde. Dios es el único juez justo, y Él sabe cómo manejar cada situación. El perdón también es una decisión diaria. Hay heridas que no sanan de la noche a la mañana, y sentimientos que pueden resurgir con el tiempo. Pero cada vez que elegimos perdonar, estamos permitiendo que Dios siga obrando en nuestro corazón. A veces, el perdón más difícil es el que debemos darnos a nosotros mismos. Muchas personas viven atormentadas por su pasado, creyendo que no merecen una segunda oportunidad. Pero Dios nos recuerda en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir castigándonos? No importa cuán grande haya sido el error, su gracia es mayor. Su amor es más fuerte que cualquier culpa. Él no nos llama por nuestro pasado, sino por el propósito que ha puesto en nosotros. El enemigo intentará recordarte tus fallas, pero Dios te recuerda su misericordia. El acusador quiere que vivas en vergüenza, pero Jesús quiere que vivas en libertad. La clave está en creer en la verdad de Dios y no en las mentiras del enemigo. Cuando decidimos perdonar, comenzamos a ver cambios en nuestra vida. Relaciones restauradas, paz en nuestro corazón y un nuevo sentido de dirección. La falta de perdón nos ata al pasado, pero el perdón nos abre las puertas del futuro. Un claro ejemplo de esto es la historia de José en la Biblia. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo dieron por muerto. Pasó años sufriendo, siendo acusado injustamente y encarcelado. Pero en todo momento, Dios estaba con él. Y cuando llegó el momento, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo al mando después de Faraón. Cuando sus hermanos vinieron a buscar ayuda sin saber que era él, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de eso, eligió el camino del perdón. En Génesis 50 horas y 20 minutos les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que lo que le hicieron, aunque doloroso, no pudo detener el plan de Dios para su vida. Así también, lo que te hicieron no tiene el poder de destruir el propósito que Dios ha puesto en ti. El dolor no es el final de la historia. El perdón es el puente que nos conecta con la paz y la restauración.
No significa que las heridas desaparecerán instantáneamente, pero sí nos permite caminar sin cargas innecesarias. Es un acto de fe en el que confiamos que Dios puede transformar nuestro dolor en propósito. Hay personas que llevan años con rencor en su corazón, sin darse cuenta de que ese resentimiento es una cárcel. Pero hoy Dios quiere liberarte. No importa cuán grande haya sido la ofensa, el poder de su gracia es mayor. No se trata de lo que sientes en este momento, sino de lo que decides hacer. Si hoy decides perdonar, Dios comenzará a sanar tu corazón. Si decides soltar la carga, experimentarás su paz como nunca antes. No esperes sentirlo para hacerlo. Perdona por obediencia y deja que Dios haga el resto. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un llamado radical, pero es el camino a la verdadera libertad. El perdón nos permite reflejar el carácter de Cristo. Nos hace más parecidos a Él y nos libera del peso del resentimiento. Cuando perdonamos, dejamos espacio para que el amor de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. Tal vez hoy Dios te está llamando a perdonar a alguien. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o incluso a ti mismo. No sigas cargando con esa herida. Déjala en manos de Dios y permite que su amor sane cada rincón de tu corazón. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu futuro. No borra lo que ocurrió, pero te da una nueva perspectiva. No minimiza el dolor, pero te da la fuerza para seguir adelante. Hoy es el día para dar el paso. No esperes más. No permitas que la falta de perdón robe tu paz y tu propósito. Dios te llama a una vida de libertad y el primer paso es perdonar. Ora y entrégale a Dios cada herida, cada ofensa, cada recuerdo doloroso. Pídele que te ayude a soltar, a sanar y a vivir en su paz. Él es fiel para completar la obra en ti. Camina en la certeza de que Dios está contigo. Su amor te sostiene, su gracia te restaura y su perdón te transforma. Elige hoy vivir en la plenitud de su propósito. Su paz y su gozo te esperan al otro lado del perdón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón abre las puertas para que las bendiciones fluyan en nuestra vida, así como Jesús lo enseñó en una de sus parábolas más impactantes, la parábola de los trabajadores de la viña. En esta enseñanza, Jesús nos muestra un acto de generosidad inesperada que desafía nuestra lógica humana y nos revela la naturaleza misericordiosa de Dios. En Mateo 20:1-16, Jesús relata la historia de un dueño de viña que salió temprano en la mañana para contratar obreros para trabajar en su campo. A los primeros trabajadores les ofreció una cantidad justa por un día de trabajo, y ellos aceptaron con gusto. Sin embargo, el dueño no se detuvo allí, sino que a lo largo del día continuó contratando más trabajadores, incluso hasta la última hora de la jornada. Lo sorprendente fue que al momento de pagarles, todos recibieron la misma cantidad, sin importar cuánto tiempo hubieran trabajado. Esta historia causó indignación en aquellos que habían trabajado desde el amanecer, pues esperaban recibir más que los últimos en llegar. Sin embargo, el dueño les recordó que él tenía el derecho de ser generoso con su dinero y que no les había hecho ninguna injusticia. Este relato es una ilustración clara de cómo Dios derrama su gracia y bendiciones sin hacer distinciones basadas en méritos humanos. El dueño de la viña representa a Dios, cuya generosidad y bondad no dependen de cuánto hayamos hecho o de cuánto nos hayamos esforzado. La paga en esta parábola simboliza la bendición de Dios, que no se basa en nuestras obras o en nuestra justicia, sino en su infinita gracia y misericordia. Dios nos ofrece sus bendiciones de manera abundante no porque las hayamos ganado, sino porque Él es generoso. Así como el dueño de la viña pagó a todos los trabajadores lo mismo, independientemente del tiempo trabajado, Dios extiende su perdón y bendiciones a todos sin tomar en cuenta las faltas pasadas. Este acto de generosidad es un reflejo de lo que sucede cuando decidimos perdonar a los demás. Cuando liberamos el perdón en nuestro corazón, nos preparamos para recibir una bendición abundante y desbordante, que no depende de cuánto hayamos hecho, sino del amor inmenso de Dios por nosotros.
Guardar rencor o resentimiento puede cerrar nuestra vida a las bendiciones de Dios, pues el resentimiento es una carga que nos impide avanzar y recibir lo que Él tiene preparado. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, abrimos las puertas para recibir mucho más de lo que esperamos. El perdón no solo trae paz, sino que también libera espacio en nuestro corazón para que Dios derrame su favor de maneras inesperadas. No debemos limitarnos a lo que creemos merecer, pues Dios en su generosidad quiere darnos más de lo que imaginamos. En la parábola de los trabajadores de la viña, aquellos que recibieron el pago completo a pesar de haber trabajado solo unas horas fueron testigos del amor y la gracia de su empleador. Lo mismo sucede cuando nosotros decidimos perdonar, Dios nos sorprende con bendiciones mucho mayores de lo que creemos merecer. Si sientes que las bendiciones de Dios han sido limitadas en tu vida por algún rencor o resentimiento en tu corazón, este es el momento perfecto para liberarte de esa carga. Perdonar no significa justificar el daño que nos han hecho, sino soltar el peso del resentimiento y abrirnos a la gracia de Dios. Jesús nos enseñó que el perdón no es solo un acto de obediencia, sino el camino hacia la verdadera libertad espiritual. Muchas personas viven atrapadas en el pasado, arrastrando heridas, rencor y culpa sin darse cuenta de que Dios los ha llamado a una vida de libertad. Jesús vino para liberarnos de las ataduras del pecado y del resentimiento, y su sacrificio en la cruz no solo nos trajo perdón, sino también la oportunidad de vivir sin las cadenas que nos atan al dolor. En Juan 8:32, Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad no solo se refiere al conocimiento de Dios, sino también a la libertad que obtenemos cuando perdonamos. Perdonar no solo libera a la otra persona, sino que nos libera a nosotros mismos de la prisión del rencor y la amargura. El perdón rompe las cadenas del pasado y nos libera de recuerdos dolorosos, injusticias y todo aquello que nos mantiene prisioneros en nuestra mente y corazón. Cuando decidimos perdonar, participamos en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Perdonar no es un favor que le hacemos a los demás, sino un acto de liberación para nosotros mismos. Muchas personas creen que perdonar significa minimizar o justificar el daño recibido, pero el perdón no tiene nada que ver con eso. Más bien, es una decisión consciente de soltar la carga que nos ata al pasado y elegir la paz sobre el rencor. Jesús mismo nos enseñó esto con su ejemplo, perdonó a quienes lo traicionaron, lo negaron, lo golpearon y finalmente lo crucificaron. Su capacidad de perdonar no solo ofreció la oportunidad de arrepentimiento a sus agresores, sino que también les permitió ser liberados de la condena del pecado. Uno de los ejemplos más conmovedores del perdón en la Biblia es la historia de la mujer adúltera en Juan 8, 3-11. Los fariseos la llevaron ante Jesús esperando que la condenara, pero en lugar de juzgarla, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, sus acusadores se fueron, y Jesús, con amor y misericordia, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este pasaje nos muestra que el perdón de Dios no solo nos libra de la condena, sino que también nos da una nueva oportunidad para vivir en libertad. Cuando perdonamos a otros, experimentamos esa misma liberación, nos despojamos de la carga del odio y el rencor, y nos abrimos a la paz que solo Dios puede dar. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas a Él. En Mateo 11:28, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El perdón nos ofrece ese descanso, esa paz profunda que no depende de lo que otros nos hayan hecho, sino de la gracia de Dios que fluye en nosotros cuando soltamos el peso de la ira y la amargura. La verdadera libertad es vivir con un corazón ligero, sin cargas ni el peso del pasado. Es vivir en paz con Dios y con los demás, entendiendo que, aunque no podemos cambiar lo que sucedió, podemos elegir vivir de una manera que honre a Dios y nos permita experimentar su paz. Si hoy sientes que estás cargando con el peso de algún resentimiento, este es el momento de tomar una decisión. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. Decide hoy caminar en la libertad que Jesús te ofrece y abre tu corazón a la paz que solo Él puede dar. El poder del perdón no solo impacta nuestra vida espiritual, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestra salud emocional. Cuando aprendemos a perdonar, experimentamos una renovación interior que nos permite vivir con mayor gozo, paz y propósito.
La falta de perdón actúa como una barrera que nos separa de la plenitud que Dios desea para nosotros. Muchas personas caminan por la vida cargando heridas del pasado, sintiéndose atrapadas en el dolor de las injusticias sufridas. Sin embargo, Jesús nos mostró con su ejemplo que el perdón es el camino a la verdadera libertad. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Jesús ocurrió mientras estaba en la cruz. En medio del sufrimiento extremo, rodeado de burlas e insultos, Jesús pronunció palabras que desafiaban toda lógica humana: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no solo revelan el corazón compasivo de Jesús, sino que nos enseñan que el perdón no es un acto basado en lo que otros merecen, sino en la gracia de Dios que obra en nosotros. El perdón no es fácil. A menudo, nos resistimos a perdonar porque sentimos que hacerlo significa justificar el daño que nos han causado o permitir que la otra persona se salga con la suya. Sin embargo, el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Nos libera de la esclavitud del resentimiento y nos permite vivir en la paz de Dios. Un corazón que se aferra al rencor es un corazón que se cierra a las bendiciones. Dios quiere derramar su amor, su paz y su favor sobre nosotros, pero cuando guardamos resentimiento, levantamos muros que impiden que su gracia fluya libremente en nuestra vida. En la historia de José, hijo de Jacob, encontramos un poderoso ejemplo de cómo el perdón puede transformar el dolor en bendición. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injusticias y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50 horas y 20 minutos, les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. José entendió que Dios tenía un propósito mayor para su vida y que el dolor que había sufrido no era el final de su historia. Su disposición a perdonar le permitió no solo reconciliarse con su familia, sino también convertirse en un instrumento de bendición para toda una nación. Cuando decidimos perdonar, le damos a Dios el control de nuestra historia. En lugar de aferrarnos al pasado, elegimos confiar en que Él puede redimir cualquier situación y transformarla para nuestro bien. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestra salud emocional y física. Numerosos estudios han demostrado que el resentimiento y la falta de perdón están relacionados con el estrés, la ansiedad, la depresión e incluso enfermedades físicas como la hipertensión y los problemas cardiovasculares. Perdonar no solo es un mandato divino, sino también un regalo para nuestro bienestar. Cuando guardamos resentimiento, permitimos que el dolor del pasado siga afectando nuestro presente. Es como beber veneno esperando que la otra persona sufra las consecuencias. En cambio, cuando perdonamos, nos liberamos de la carga emocional y recuperamos nuestra paz interior. El perdón también restaura nuestras relaciones. En la Biblia, vemos cómo el amor de Dios nos llama a vivir en armonía con los demás. En Efesios 4:32, se nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha perdonado de manera incondicional y nos llama a extender ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. No se trata de ignorar el dolor o de permitir que otros nos hagan daño, sino de elegir la libertad en lugar del rencor. Es importante entender que el perdón no siempre significa restaurar una relación. En algunos casos, la persona que nos ha herido puede no estar dispuesta a cambiar o puede representar un peligro para nuestra vida. En esos casos, podemos perdonar sin necesariamente retomar la relación. El perdón es una decisión interna que nos permite soltar el resentimiento, independientemente de si la otra persona reconoce su error o no. Jesús nos enseñó en Mateo 18, 21-22 que el perdón no tiene límites. Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta nos muestra que el perdón no debe ser un acto aislado, sino un estilo de vida. Vivir en el perdón nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor de manera más profunda. Cuando decidimos perdonar, estamos reflejando el carácter de Cristo y permitiendo que su gracia se manifieste en nosotros. Es posible que en este momento estés enfrentando una situación difícil en la que el perdón parezca imposible.
Quizás alguien te ha herido profundamente, te ha traicionado o te ha causado un daño que sientes que no puedes superar. Pero Dios quiere recordarte que no tienes que hacerlo solo. Su Espíritu Santo está contigo para darte la fuerza y la paz que necesitas para soltar el dolor. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Ora por la persona que te ha lastimado y entrega el dolor en las manos del Señor. No significa que el proceso será inmediato ni que olvidarás lo sucedido de un día para otro, pero cuando decides dar el primer paso, Dios comienza a obrar en tu corazón. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Te libera del peso del pasado, te sana y te permite avanzar hacia el futuro con esperanza. No permitas que el resentimiento robe la alegría y la paz que Dios quiere darte. Hoy es el día para tomar una decisión. No importa cuán grande haya sido la ofensa, Dios te llama a perdonar y a vivir en la plenitud de su amor. Entrégale tu dolor, permite que su paz llene tu corazón y experimenta la libertad que solo el perdón puede traer. Dios tiene un propósito para tu vida, y no quiere que vivas atrapado en el resentimiento. Permite que su amor transforme tu corazón y convierta el dolor en una oportunidad para crecer, sanar y vivir en la plenitud de su gracia. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente y tu futuro. Es el acto más poderoso de fe y obediencia que puedes hacer. Confía en que Dios es justo y que Él se encargará de todas las cosas. Suelta el rencor, abraza la paz y permite que su amor te guíe en cada paso que des. Hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para ser libre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El poder del perdón no solo nos libera del dolor del pasado, sino que también nos acerca más a Dios y a su propósito para nuestra vida. Cuando aprendemos a perdonar de corazón, experimentamos una transformación interior que nos permite caminar en paz, en amor y en libertad. El proceso del perdón no siempre es fácil ni inmediato. A veces, las heridas son tan profundas que nos cuesta dejar ir el resentimiento. Nos aferramos al dolor como si fuera una parte de nuestra identidad y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. Sin embargo, Dios nos llama a soltar ese peso y a confiar en su justicia. En Romanos 12:19, la palabra de Dios nos dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Esto significa que no tenemos que cargar con el deseo de revancha ni con la necesidad de hacer justicia por nuestra propia cuenta. Dios es el único que conoce todas las cosas y que sabe cómo restaurar lo que se ha perdido. A veces, pensamos que al perdonar estamos minimizando la gravedad de lo que nos hicieron. Pero el perdón no es lo mismo que justificar el mal. No significa que aprobamos la ofensa ni que ignoramos lo que ocurrió. Más bien, significa que decidimos entregar el asunto en manos de Dios y confiar en que Él obrará conforme a su voluntad. El ejemplo más grande de perdón lo encontramos en Jesús. A lo largo de su ministerio, enfrentó traiciones, rechazos y sufrimientos. Fue golpeado, humillado y crucificado sin haber cometido pecado alguno. Sin embargo, en lugar de responder con odio, eligió amar. En la cruz, pronunció las palabras más asombrosas, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34. Jesús nos muestra que el perdón es un acto de gracia y de amor. No se trata de esperar a que la otra persona lo merezca, sino de decidir hacerlo por obediencia a Dios y por el bienestar de nuestro corazón. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del rencor y permitimos que la paz de Dios llene nuestra vida. El perdón también nos permite avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, nos encontramos estancados porque guardamos resentimiento en nuestro corazón. La falta de perdón nos impide recibir con plenitud las bendiciones que Dios quiere darnos. Es como si lleváramos una carga pesada que nos impide caminar con libertad. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos advierte sobre la importancia del perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos muestra que el perdón no es opcional para un hijo de Dios. Es una condición para recibir el perdón divino. Si queremos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida,
debemos estar dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. Una de las razones por las que nos cuesta perdonar es porque sentimos que al hacerlo estamos perdiendo algo. Pensamos que si dejamos ir el rencor, la otra persona gana o que de alguna manera nos volvemos vulnerables. Pero la verdad es que el perdón no nos debilita, sino que nos fortalece. Nos da poder sobre nuestras emociones y nos permite vivir con un corazón sano. Además, el perdón nos protege de las estrategias del enemigo. Satanás quiere que vivamos en amargura, en odio y en división. Él sabe que un corazón herido es más susceptible a la duda, la ira y el alejamiento de Dios. Pero cuando elegimos perdonar, rompemos sus planes y nos alineamos con la voluntad de Dios. El proceso del perdón requiere fe y entrega. Es posible que no sintamos deseos de perdonar, pero no debemos basarnos en nuestros sentimientos, sino en la verdad de la palabra de Dios. El perdón es un acto de obediencia, no una emoción. Cuando luchamos con la falta de perdón, es importante recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Todos hemos fallado, todos hemos pecado y hemos necesitado la gracia de Dios. Si Él nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para negarles el perdón a los demás? En la parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21-35, Jesús nos muestra la importancia de perdonar como hemos sido perdonados. Un siervo debía una cantidad enorme de dinero a su señor, y cuando no pudo pagar, el señor le perdonó la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo se negó a perdonar a otro que le debía una cantidad menor. Cuando el señor se enteró, se enojó y lo castigó. Esta historia nos enseña que no podemos recibir el perdón de Dios y, al mismo tiempo, negarles el perdón a los demás. Si hemos experimentado su gracia, debemos compartirla con los que nos rodean. El perdón también nos permite restaurar relaciones rotas. Hay amistades, matrimonios y lazos familiares que han sido destruidos por la falta de perdón. Sin embargo, cuando decidimos humillarnos y dar el primer paso, Dios puede hacer milagros en esas relaciones. Es importante mencionar que el perdón no siempre significa reconciliación. En algunos casos, la persona que nos ha herido no está dispuesta a cambiar o puede ser tóxica para nuestra vida. En esas situaciones, podemos perdonar desde el corazón sin necesariamente volver a tener contacto con esa persona. El perdón es un asunto entre Dios y nosotros, no siempre entre nosotros y la otra persona. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, nos daremos cuenta de que el perdón es un hábito que debemos practicar constantemente. No es algo que hacemos una sola vez, sino una actitud que debemos mantener cada día. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. Esto significa que el perdón debe ser parte de nuestra vida diaria. Cada vez que alguien nos ofenda, tenemos la oportunidad de responder con amor y gracia. Si hoy hay en tu corazón alguien a quien necesitas perdonar, no postergues más esa decisión. No esperes a sentirte listo o a que la otra persona se disculpe. Perdona por obediencia a Dios y por amor a ti mismo. Libérate de esa carga y permite que la paz de Dios llene tu alma. Ora y pídele a Dios que te ayude en este proceso. Dile: Señor, reconozco que me cuesta perdonar, pero quiero obedecerte. Te entrego mi dolor y el resentimiento que he guardado en mi corazón. Ayúdame a soltar el pasado y a vivir en la libertad de tu amor. Gracias por perdonarme y enseñarme a perdonar. En el nombre de Jesús, amén. El perdón es una llave que abre la puerta a una vida plena y abundante. No permitas que el resentimiento te robe la paz y la alegría que Dios quiere darte. Hoy es el día para soltar el dolor y abrazar la libertad en Cristo. Elige perdonar. Elige vivir en la gracia de Dios. El poder del perdón es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, y cuando lo aplicamos en nuestra vida, experimentamos una transformación profunda en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestras relaciones. El perdón no solo nos libera del peso del resentimiento, sino que también nos abre la puerta a la paz, la sanidad y la restauración. Muchas veces, perdonar es un desafío porque nuestra naturaleza humana nos inclina a aferrarnos al dolor y al deseo de justicia propia. Sin embargo, Dios nos llama a vivir de una manera diferente. Él nos invita a soltar el pasado y a confiar en su plan,
sabiendo que su justicia es perfecta y que su amor nos sostiene en todo momento. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es el orgullo. A menudo, nos cuesta perdonar porque sentimos que si lo hacemos, estaremos admitiendo debilidad o permitiendo que la otra persona se salga con la suya. Pero la verdad es que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Perdonar requiere valentía, madurez y un corazón alineado con Dios. Cuando Jesús nos enseñó sobre el perdón, dejó claro que no es algo opcional, sino un mandato. En Mateo 18, 21-22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto, Jesús nos mostró que el perdón no tiene límites, que debe ser una práctica constante en nuestra vida. El perdón no solo nos beneficia espiritualmente, sino que también tiene un impacto en nuestra salud emocional y física. Estudios han demostrado que las personas que guardan rencor tienen un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y enfermedades relacionadas con el estrés. En cambio, quienes practican el perdón experimentan mayor bienestar, paz y estabilidad emocional. Cuando decidimos perdonar, no significa que estamos negando el dolor que sentimos o que estamos justificando lo que nos hicieron. Tampoco significa que necesariamente debamos restaurar la relación con la persona que nos lastimó. El perdón es un acto de liberación interna, un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir en libertad y plenitud. Dios comprende el dolor que experimentamos cuando somos heridos. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que nos acompaña y nos fortalece en medio de nuestras luchas. En Salmos 34 horas y 18 minutos, la palabra nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto nos asegura que, aunque el proceso de perdón pueda ser difícil, no estamos solos, Dios está con nosotros para guiarnos y darnos la fortaleza que necesitamos. A veces, la falta de perdón puede convertirse en un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Jesús nos enseñó que si venimos a orar y recordamos que tenemos algo en contra de alguien, debemos perdonar antes de presentar nuestra petición a Dios, Marcos 11:25. Esto nos muestra que el estado de nuestro corazón influye en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de recibir su favor. El proceso del perdón puede requerir tiempo. No siempre es un acto inmediato, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, lo importante es tomar la decisión de perdonar y permitir que Dios haga su obra en nosotros. Es posible que al principio sigamos sintiendo dolor o enojo, pero con el tiempo, Dios nos ayudará a sanar y a soltar completamente el resentimiento. Uno de los ejemplos más impactantes de perdón en la Biblia es la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y lo hicieron pasar por años de sufrimiento e injusticia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50 horas y 20 minutos, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que Dios había usado su dolor para cumplir un propósito mayor y, en lugar de aferrarse al rencor, eligió confiar en el plan de Dios. Así como José, nosotros también podemos ver nuestras heridas desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarnos en el daño que nos hicieron, podemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta situación? ¿Cómo puedo crecer y madurar en mi fe? Cuando adoptamos esta mentalidad, encontramos propósito en medio del dolor y permitimos que Dios transforme nuestra historia en una de victoria. El perdón también tiene el poder de restaurar relaciones rotas. Muchas veces, los conflictos en la familia, el matrimonio o la amistad pueden resolverse cuando una de las partes decide dar el primer paso y extender el perdón. Esto no significa que todo volverá a ser como antes de inmediato, pero sí abre la puerta a la reconciliación y a la sanidad de la relación. Sin embargo, también es importante saber que no todas las relaciones pueden o deben restaurarse. En algunos casos, la otra persona no está dispuesta a cambiar o el vínculo es dañino para nuestra vida. En esas situaciones, podemos perdonar desde el corazón sin necesariamente retomar la relación. El perdón no significa permitir que nos sigan lastimando, sino liberarnos del peso del resentimiento. Si hoy sientes que hay alguien a quien necesitas perdonar, te animo a que tomes un momento para hablar con Dios y pedirle su ayuda. Puedes decirle algo como: Señor,
sé que me llamas a perdonar, pero me cuesta hacerlo. Me duele lo que ocurrió, y a veces siento que no puedo soltarlo. Sin embargo, quiero obedecerte y vivir en libertad. Te entrego mi dolor, mi enojo y mi deseo de justicia. Ayúdame a ver a la otra persona con tus ojos y a soltar el resentimiento. Gracias por tu amor y por el perdón que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. A medida que practiquemos el perdón en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta de que nuestro corazón se vuelve más ligero y que experimentamos una paz que solo Dios puede dar. Vivir con un corazón perdonador nos permite reflejar el amor de Cristo y ser instrumentos de su gracia en el mundo. Hoy es el día para soltar el pasado y abrazar la libertad que Dios nos ofrece. No permitas que el resentimiento te robe la paz y la alegría que Dios quiere darte. Decide perdonar, decide vivir en el amor de Dios y permite que su gracia transforme tu corazón. El perdón es un acto poderoso que nos libera del peso del resentimiento y nos acerca más a Dios. Al perdonar, no solo sanamos nuestras heridas, sino que también abrimos nuestro corazón a la paz, la restauración y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Aunque a veces es difícil, recordemos que Jesús nos enseñó a perdonar sin límites, confiando en que Dios es quien hace justicia y transforma nuestro dolor en propósito. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario con tu experiencia o pensamiento sobre el perdón. No olvides darle like, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscribirte para recibir más contenido que edifique tu vida. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y en el amor de Dios.